Y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Deuteronomio capítulo 26 es el quinto libro de su Biblia. Lo leemos en el nombre de Jesús que está en este lugar. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. ¿Puede sentarse? ¿Trajeron su canasta? La función del sacerdote era presentar al hombre con Dios, lo mismo con el pecado. Y la función aquí en lo que eran primicias, le traían al sacerdote, venían delante del hombre de Dios y le traían los primeros frutos, y él los presentaba y les daba la bendición a cada una de las personas. Las primicias en el Antiguo Testamento más que todo son recordando la salida de Egipto por parte de los israelitas y de cómo Dios los introdujo a la tierra prometida. Recuerden lo que decían de la tierra prometida, que era tierra que fluye ¿qué? Leche y miel. O sea que definitivamente en esa tierra había bendición y prosperidad de Dios. Porque si vamos, pero usted dirá, nosotros estamos en ciudad, porque muchos de nosotros estamos en ciudades y los que estamos en la ciudad decimos, bueno, pero ¿cómo era eso? Ellos estaban en campos, tenían tierras. La mayoría de nosotros conocemos, ¿verdad? Más de alguno trabajó tierras o estuvo ahí o jugó con la tierra, pero definitivamente o tuvimos familia que eran campesinos y tuvimos que trabajar en algún momento en la tierra. Entonces, ¿cuál es la bendición? Lo que produce la tierra, lo que son los granos, lo que son las frutas y también los que trabajan en la tierra, el resultado de ellos es que después de que se siembra, se puede cosechar esa bendición. Entonces, lo que yo quiero dejarte ahora es que tú tengas en cuenta que la primicia es lo primero. Definitivamente, si tú cosechaste sembraste maíz, pues era lo primero que traían a la casa de Dios. Dependiendo de lo que usted haya sembrado, era lo que traía según en ese entonces. Pero en estos días, definitivamente lo que nosotros vamos a traer es lo que Dios nos ha dado. Amén, iglesia. Hay unos ejemplos bíblicos que podemos tomar en cuenta, y uno de ellos hay un joven llamado Abel. En Génesis capítulo 4, versículo 4 dice la palabra: también Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Mire qué poderoso esto. Ellos tenían ese principio, vinieron delante de Dios, y Abel vino delante de Dios y presentó de lo primogénito de sus ovejas. Los que tienen ganado saben de que hay ovejas, o los que han tenido ganado saben que el primogénito tenía que ser sin defecto, tenía que ser de lo más gordito, del más bonito. Porque, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que Dios trata de darnos a entender con todo esto cuando pide lo primero, lo mejor? ¿Sabe qué es lo que Dios prueba ahí? Está probando nuestro corazón. Cuando Dios te pide lo mejor a ti, está probando tu corazón, porque es fácil desprenderse de algo que, ok, esto tiene defecto, ya esto
dañado, ¿verdad? Supongamos, digamos. Y alguien viene y me pide, oh, ¿tienes una naranja o tienes algo que me regales? Y a veces uno dice, ok, le voy a dar esta porque esta ya casi no está tan buena. Entonces no se siente bien. En cambio, si tú agarras y se le voy a dar la mejor, es diferente. Eso es una buena ofrenda, eso es regalar algo bueno. Entonces el Señor quiere lo mejor de nosotros. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, que cuando le damos a Dios, no le debemos de dar las obras, debemos de darle de todo corazón. O sea, si yo voy a dar algo, siempre tengo de aplicar este principio, darlo de todo corazón, porque yo sé quién es Dios. Y esto hará la diferencia, porque cuando tú aprendes a dar así, siempre todo lo que hagas, estoy hablando de dar finanzas, pero también cuando das tu tiempo de calidad, entonces será un buen tiempo que la gente dirá, esta persona me gusta estar con él, me gusta estar con ella, porque cuando ella viene me pone atención, está conmigo, me ayuda. O sea, es una persona, todo lo que hagamos, recuerde esto, es una persona que da en verdad lo que dice que va a dar, pero me agrada estar con esta persona porque esta persona tiene buenos hábitos. O sea, todo lo que hagamos, hermanos, se vuelve un hábito. Entonces, por eso es importante que si nosotros vamos a hacer algo, lo hagamos bien para el Señor y asimismo para las personas. Entonces Abel, dice la Biblia, que trajo de lo mejor, de los primogénitos, de la grosura de los mismos. ¿Y qué es lo que sucedió con esto? Recuerde esto, cada vez que usted viene a la casa de Dios y da su mejor alabanza, da su mejor adoración, se mete en la palabra de Dios con el que dirige, recibe lo que le está pidiendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Señor se agrada. Y cuando Dios se agrada de usted, entonces es cuando sentimos la presencia de Dios, sentimos a Dios en nuestras vidas, recibimos un milagro, recibimos una sanidad, recibimos un prodigio, recibimos una respuesta de parte de Dios. Eso es lo que hace el que nosotros vengamos delante de Dios y le traigamos lo mejor. Aquí estamos hablando de que Abel le trajo la primicia. Le dijo, yo tengo que darle a Dios, tengo que hacer partícipe a Dios de lo que Dios me ha dado, porque yo estoy seguro que Él fue el que me proveyó. Otro ejemplo de que le trajeron algo fue a Jesús. Cuando Jesús nació, siempre lo menciono, en Mateo capítulo 2 versículo 11 dice la palabra: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Mire qué poderoso es esto. Los magos vinieron delante de Jesús y le trajeron de lo mejor, el mejor oro. Aunque el oro, yo creo que lo único que hay que hacerlo es pulirlo, pero sí hay de diferentes quilates. Le trajeron el mejor incienso y la mejor mirra, porque era para el Señor. O sea, los mismos magos reconocieron, tenemos que ir y bendecir a Dios. Otras personas que han traído cosas y ha sido lo mejor es en el templo de Salomón. Cuando construyeron el templo de Salomón, hermano, ese lugar estaba lleno de la mejor madera, del mejor oro, de todo. Ese templo valía muchísimo. Yo creo que no existe ningún templo hoy en día construido que valga lo que valía ese templo, porque estaba bañado en oro. O sea, porque era para Dios. Para Dios siempre hay que darle lo mejor. Y yo quiero que te entienda esto en cuenta, que tome esto en cuenta. Y yo se lo dejo saber ahora, porque yo sé que vamos a ir creciendo y Dios va a ir bendiciendo. Y son principios que tenemos que tenerlos siempre, no importa dónde vayamos. Nosotros que venimos de iglesias, las iglesias siempre han empezado pequeñas y después crecen. Pero cuando llegas a una iglesia grande y vienes de una iglesia grande a una iglesia pequeña, hay una gran diferencia. Pero los principios bíblicos, yo quiero que tenga en cuenta, son los mismos. Funcionan donde quiera. Tú tienes que aprender a tomar estos principios bíblicos y creerlos y servirle a Dios. Amén, iglesia. Yo quiero que tengas en cuenta esto. Las primicias y los diezmos son un acto de fe y agradecimiento. ¿Por qué damos la primicia? Alguien dirá, mire mi hermano, ¿por qué usted está dando la primicia? ¿Por qué usted le da a Dios si eso está en el Antiguo Testamento? Alguien dirá esta palabra. Cuando en el tiempo en que dieron estos hombres de Dios, algunos de ellos, no existía la ley. Yo quiero que entienda esto bien, aquí comprenda.
La ley era la que le decía: tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que diezmar indefectiblemente, tienes que traer el diezmo, porque así es establecido según la palabra de Dios. Pero en el tiempo de fe no existía nada de esto, sino que fue algo que nació porque tenían fe, porque tenían seguridad, porque tenían confianza de que Dios era el proveedor y Dios le podía suplir y dar lo que necesitaran. Entonces, yo quiero que entienda, nosotros estamos viviendo en el tiempo de la gracia de Dios, pero servimos y adoramos a Dios por fe. Hacemos las cosas por fe, o sea, por confianza, porque creemos que Dios es Dios. Entonces, lo que es la primicia y los diezmos aplica en el tiempo de hoy, porque lo estamos haciendo porque tenemos esa fe que tenían nuestros hermanos antiguos y que le creyeron a Dios. Uno de los ejemplos es, y voy a hablar de este hombre de Dios, en Hebreos capítulo 7, Abraham. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Abraham vino en el tiempo de fe, que no existía la ley, y le dio los diezmos, lo primero de todo el botín que había tomado. Mire qué poderoso es esto. ¿Y lo hizo en qué? En fe. O sea, porque él sabía y él lo estaba haciendo. Y esto se representa como dice la palabra aquí, que él no tiene, más que todo algunos comparan a este personaje con Jesucristo. O sea que más que todo, ¿a quién le trajo lo primero? ¿A quién le dio todo esto? A Dios. Y esto es lo que yo quiero que usted tenga en cuenta. De que nosotros cuando venimos delante de Dios y traemos las primicias, lo hacemos porque creemos que Dios nos puede bendecir. Creemos que Dios creó la tierra, que Dios es el dueño de todo. Cuando traemos nuestros diezmos, lo estamos haciendo, y esto es algo que yo quiero que se entienda, esto es algo voluntario. O sea, nadie le está diciendo a usted, hermano, tráigalo, hágalo, sino simple y sencillamente, si usted tiene gratitud, si usted cree en la palabra, usted hará lo que dice la Biblia. Prácticamente esto es lo que la Biblia enseña. Y también porque estamos agradecidos. ¿Cuántos no estamos agradecidos con Dios? ¿Cuántos estamos más bendecidos ahora de los que estábamos antes? ¿A cuántos Dios nos ha levantado y nos ha transformado? Como les mencionaba, algunos de nosotros probablemente antes no tenía nada. Hoy Dios te ha bendecido y estás muy bien. A veces algunos tienen su compañía, sus carros, su trabajo, una bonita familia, tienen hijos y han logrado establecerse, crear y salir adelante porque Dios los ha bendecido y porque Dios les ha dado gracia. Y por lo tanto dicen, tengo agradecimiento con Dios y quiero darle a Dios de lo que Dios me ha dado. Número 2, las primicias honran a Dios. Dice Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Amén. Entonces, cuando nosotros venimos y traemos la primicia y le traemos lo primero a Dios, lo estamos honrando, estamos reconociendo, Él es mi Dios, a Él yo le sirvo, Él es mi proveedor. Eso es lo que estamos diciendo con nuestros hechos. Esas no son nada más palabras, sino estamos diciendo, Señor, yo sé que tú eres mi Dios. Señor, yo sé que tú eres el que me provee. Señor, yo sé que tú eres el que me va a bendecir. Señor, yo sé que tú eres el que me va a mantener sano. Porque incluso hasta eso, en el Antiguo Testamento habían promesas, y hay promesas de que yo te guardaré sano. Hay gente, no sé si usted ha visto, hay personas, hermano, que se mantienen sanos. Y uno dice, wow, 80 años, 90 años. Y uno que a veces tiene 30, 40 años ya está con miles de achaques, y mira a una persona y le dice, wow, ¿y qué ha pasado? Simple y sencillamente he trabajado toda mi vida, me he esforzado, le he servido a Dios, he tratado de mantenerme bien y he comido del fruto de la tierra. Hemos conocido personas así, ¿sí o no? Yo conocí personas así,
que trabajaron hasta los 80, 90 años, claro, por supuesto, lo que les gustaba, y mantenían trabajando y haciendo cosas y le servían a Dios, y uno los veía y le daba una gripe menos fuerte que a uno, y uno decía, pero ¿qué pasa con esta persona? Definitivamente la gracia y el favor de Dios. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 4, dice la palabra de Dios: le darás las primicias de tu grano, de tu mosto, de tu aceite y del primer esquileo de tus ovejas. O sea, ¿qué es lo que nosotros vamos a traer a la casa de Dios? Les vamos a dar las primicias ¿de qué? De todo. Entonces tengan en cuenta, Dios y la palabra establece que lo primero de todo, lo que tengamos, lo traeremos a la casa de Dios. Lo primero que dice aquí, las primicias de tu grano, esa es la siembra. Cuando tú siembras, cosechas. Y definitivamente yo vi que en la siembra, la gente que siembra, y a veces siembra en hectáreas, nosotros le llamamos hectáreas, no sé cómo le llaman en Guatemala, al terreno, los acres, parcelas, manzanas. Entonces cuando tú siembras una manzana, de manzanas vamos a poner, o cuando siembras diferentes, la primicia de ello traían a la casa de Dios. ¿Para qué? Para que Dios bendiga. ¿Qué era lo que Dios bendice? Y mira lo que Dios bendice: Dios bendecirá la tierra. ¿Y cómo bendice la tierra? Porque mira, el campesino siembra, tengamos esto en cuenta, el campesino siembra y echa su abono, pero no todos los años, yo tengo experiencia ahí, aunque sea media experiencia, no todos los años le va bien. Y no todas las temporadas le va bien. Es increíble. ¿De quién dependen ellos para que les vaya bien? Isaías 55, Dios envía su lluvia sobre la tierra para que la tierra germine, produzca semilla, produzca grano. Esa es la bendición de Dios. Hay gente que es próspera en su tierra porque le dan lo primero a Dios y porque le sirven a Dios y porque están siempre pendientes de bendecir la obra y la casa de Dios. Entonces, definitivamente Dios es el que trae la bendición y el favor. Amén. La primicia, lo primero de tu salario, para que Dios bendiga tu trabajo. El que recibe un salario, todos recibimos un salario, y cuando nosotros recibimos un salario, increíblemente nosotros, el que recibe un salario fijo, ya sabe cuánto gana semanalmente, hace sus cuentas y sabe cómo prosperar y seguir hacia adelante. Entonces Dios puede bendecirte para que tú prosperes con ese salario y puedas hacer mucho más de lo que podrías hacer. ¿Cómo Dios te va a prosperar ahí? ¿Cómo Dios te va a bendecir ahí? Porque alguno dirá, bueno, yo tengo un salario bajo. Dios puede hacer que con ese salario que tú tienes puedas comprar algo que pensabas que no podías comprar. Yo he tenido testimonios y de esto puedo hablar. Y recuerdo una persona que yo le dije, hermano, cuando tenga la oportunidad de comprar un terreno en su país, cómprelo. Cuando tenga la oportunidad de adquirir casas en su país, que tengan una oportunidad y se la vendan a un precio cómodo, cómprelo. Cuando tenga que, alguien me dijo, yo compré una fuente de agua, creo que fue que me dijo el muchacho, porque eso lo venden incluso en ciertas partes, usted sabe, no voy a decir qué país, pero usted sabe dónde es y dónde estoy hablando. Y un muchacho me dijo, yo compré un terreno con fuente de agua. Yo me acordé de la palabra que usted me dijo y sabe que hoy vale muchísimo más que cuando lo compré. Ahora estoy vendiendo el agua. O sea, esa es la forma en que Dios te puede bendecir a ti. Nosotros a veces no vemos que tú puedas obtener una propiedad, un terreno, algo que de repente tú pensaste que nunca lo ibas a poder adquirir, pero Dios multiplica y bendice lo que tienes en tus manos. Amén, iglesia. Yo no sé si usted lo cree. Esos temas como que son un poquito fuertes para algunos, pero nosotros que tenemos experiencias que hemos visto a través de los años, podemos ver cómo Dios bendice. Y también otra de las formas, lo que el Señor me mostraba hoy, esta persona que vi no es de este estado, pero la van a ascender a una posición, y la vi bien vestida, donde va a subir a una mejor posición. Esto tiene que ver cuando tú siembras, cuando tú le sirves a Dios, cuando tú le crees a Dios,
Dios te da lo que se llama el favor. Esto no se puede comprar con dinero. ¿No te has dado cuenta que de repente llegas a un lugar y dicen, bueno, yo no sé qué tienes tú, pero me gustaría, veo que tú has trabajado, te esfuerzas, te levantas temprano, eres una persona activa, estás siempre haciendo algo y tienes ideas, sobresales por demás de las demás personas, quiero ponerte como supervisor, quiero dejarte como encargado. Hoy estaba leyendo, o ayer estaba leyendo, una persona, incluso salió en las noticias, que tenía no sé cuánta fortuna, y le dejó, no estoy seguro si la mitad de su fortuna o una cantidad a su jardinero, a su administrador. Eso está en las noticias. Lo voy a buscar y lo voy a compartir. Y algunos estaban ahí como criticando, y ahora pues le dejaste todo eso, y ese hombre tiene fortunas de edificios, de propiedades por todos lados. Y entonces dicen, bueno, así como le dejaste todo eso a ese hombre, también déjale una buena junta de abogados, porque usted sabe, demandas. Todos los que tienen negocio saben que tú tienes que tener un buen equipo legal, tienes que tener un buen contador, tienes que tener todo un equipo por todo lo que se mueve alrededor, gente que te aconseje. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que Dios te puede dar esa gracia también. No sé si de repente estoy hablando aquí con el próximo o la próxima persona que va a tener muchísimas finanzas. Dios te puede bendecir en esa área. En la Biblia habían hombres muy bendecidos. Job fue bendecido, Abraham fue bendecido, David fue bendecido, Salomón fue bendecido. Casi todos los del Antiguo Testamento eran gente de bendición. José fue bendecido. Si nosotros vamos a ver, casi todos los que estaban ahí fueron bendecidos. Los jóvenes que estaban con Sadrach, Mesach y Abednego tenían posiciones importantes en el gobierno en Babilonia. No era un trabajito, esos tenían un trabajo bueno ahí. Daniel tenía un buen trabajo, o sea, eran gente importante, y todos los que estaban en la Biblia, al final de cuentas, Dios les daba favor. Y lo que me llama la atención y me trae a la mente es que estoy hablando de la honra aquí, honraban a Dios, porque eso lo hacían todos estos jóvenes. Número uno, honraban a Dios, oraban, diezmaban, ofrendaban, traían primicias, buscaban a Dios y aprendían a pasar toda prueba y toda circunstancia y seguían hacia adelante. Entonces, Dios lo hizo con ellos, y Dios es el mismo con nosotros, y nosotros somos sus hijos también, y Dios lo puede hacer con nosotros, iglesia. ¿Lo crees? Y la otra promesa también que yo quiero que tengas en cuenta aquí cuando honras a Dios, para que Dios bendiga tu negocio. Yo no sé cuántos pueden creer que Dios te puede bendecir y prosperar tu negocio de la noche a la mañana. O sea, Dios puede hacerlo. Porque mira, ¿quién es el que te daría el favor? ¿Quién es el que te daría la gracia con las personas? Que de repente venga alguien y diga, yo no sé, pero yo siento que te debo de dar estas 20 propiedades que tengo para que las administres. O tengo este contrato de no sé cuántos miles y miles de millones de dólares, y tú eres la indicada para eso. Y tú dices, bueno, pero si yo no tengo la experiencia, pero ya lo has hecho otros negocios. Puedes contratar gente con más experiencia que tú. Puedes contratar gente con más experiencia que tú. Hermano, Dios da el favor y Dios da la gracia. Yo creo que Dios lo puede hacer, y Dios puede bendecir tu negocio. En 2 Corintios capítulo 9 versículo 6 dice la palabra, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. En primer lugar, yo quiero que reconozca esto, ya estoy terminando, y lo que quiero dejarte, esto es fe. Ya te dije en dónde Dios te va a bendecir, pero quiero que tengas en cuenta qué es lo que Dios va a hacer contigo. Si tú crees que Dios es poderoso y le das a Dios, en primer lugar, ten esto siempre en cuenta, siempre créelo. Cada vez que adoras a Dios, estoy hablando de alabanza, adoración, cree que Dios es poderoso. Cada vez que ofrendas, cree que Dios es poderoso. O sea que todo lo que hagas, hazlo con fe, hazlo creyendo en Dios, hazlo confiando en Dios. Entonces, cuando tú crees que Dios es poderoso
Y cuando tú empiezas a hacer algo, ten en cuenta esto. Dile al hermano que tienes a la par: Dios te va a hacer sobreabundar en todo. Dale la mano y sacúdese. Dios te va a hacer sobreabundar en todo. Y yo cuando hablo de prosperidad, estoy hablando de prosperidad integral, porque prosperidad no tiene que ver solo con finanzas. Muchos pensamos eso. Prosperidad tiene que ver con, dice la Biblia, con felicidad. Dice la Biblia en Eclesiastés, y esto lo dice Salomón, que hay una persona que acumula riquezas y no disfruta de ellas. Hay ese tipo de personas. Pero dice la Biblia también que el justo, Dios le da y puede disfrutar del bien de sus manos. Puede disfrutar, no quiere salir este pan. Puede disfrutar de su mesa, puede disfrutar de su alimento. O sea, qué bendición es cuando tú te puedas sentar, comer, tomar un café o compartir una comida con las personas que amas, pero estás tranquilo, tienes paz, lo disfrutas. Eso es una gran bendición y esa la da Dios. Y Dios también, dice la Biblia, que te puede dar riquezas, te puede prosperar, pero las vas a disfrutar. Vas a poder compartirlo con las tuyas, con los tuyos, con las tuyas, con las personas que tengas a la par, porque eso también es bendición. Y la otra bendición que es que hay personas, yo he conocido personas que no han podido tener hijos y de repente dicen, bueno, yo no podía tener hijos, y ahora cuando los miras tienen hasta 10 hijos. Y uno dice, pero ¿qué pasó? Yo le he preguntado a algunos, ¿y por qué usted tuvo tantos hijos? Lo que pasa es que yo no podía tener y le pedí a Dios, y ahora yo le prometí a Dios que no voy a dejar de tener hijos hasta que se cierre la máquina. Y Dios los ha bendecido. Eso es prosperidad también. O sea, que yo quiero que hagamos la diferencia entre un tipo de prosperidad, el que no puede dormir, el que se muere de ansiedad, el que está triste aunque tenga finanzas pero no tiene prosperidad, y el del justo, que puede tener riqueza, que puede tener abundancia, lo tiene todo bien, es una persona dadivosa porque tiene para hacerlo, bendice a otros como Job, y se siente bien porque su bendición viene de arriba. Dios va a bendecir todo lo que hagas. Dice la Biblia: y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Dios se gozó con Abraham, Isaac y Jacob, y todos ellos. Abraham tuvo abundancia, Isaac tuvo abundancia, Jacob tuvo abundancia. Dios los bendijo y les dio lo que pedían. Y entonces, si Dios lo hizo con ellos, que fueron nuestros padres, Dios lo va a hacer con nosotros, en el nombre de Jesús, iglesia. Te dará posiciones, tenga en cuenta esto: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás por encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Definitivamente ahí hay una promesa. Yo no sé qué va a pasar contigo, pero va a pasar como José. De repente en tu trabajo, tú trabajas, sea lo que hagas, y lo haces bien, lo haces con excelencia, eres diligente, entonces no vas a quedarte ahí. Va a haber la persona, va a decir: yo no sé qué tiene esta persona, pero tiene gracia, tiene que ascender de posición, tengo que darle una mejor posición, tiene que ser el encargado, tiene que ser la persona que administre mis negocios. ¿Por qué? Porque Dios lo dice: vas a ser cabeza y no vas a ser cola. Yo no sé si usted cree esta palabra, pero yo la he vivido. Yo siempre le digo esto y se lo digo por fe. En los trabajos que estuve, yo empecé desde abajo y logré siempre escalar. En todo trabajo que yo tuve, siempre tuve gente a mi cargo, aún siendo un muchacho. Aún teniendo 15 años, yo tenía personas, siempre estuve hablándole a gente. Entonces yo creo, y siempre donde iba, siempre logré escalar, porque una de las cosas que aprendí, que si tú eres diligente, que si tú eres esforzado, siempre Dios te va a dar gracia
y favor en todo lo que hagas, iglesia. Y yo lo creo en el nombre de Jesús. No importa lo que hagas, no mires nada como insignificante. Todo es importante, desde el que limpia allá afuera, desde el que barre las calles, desde el que hace esto, hasta el que está en una oficina trabajando, hasta el presidente, el alcalde. Todos son importantes, todas las posiciones son importantes. Debemos de tomar en cuenta que todo lo que hagamos es importante. En conclusión, quiero decirte que la primicia es lo primero que le damos a Dios, pero que se lo damos de todo corazón, porque creemos que Dios es nuestro proveedor y que Dios nos dará. Así que yo quiero que te pongas de pie. La Biblia dice en el mismo capítulo que leímos al inicio, Deuteronomio 26, dice la Biblia, termino con este versículo: has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, que andarás en sus caminos y que guardarás sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, y que escucharás su voz. Y mire lo que dice el versículo 18, o escuche: y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo. Mire lo que va a hacer Dios con usted. Lo va a exaltar sobre todas las naciones que hizo, para honor y fama y gloria. Dios siempre le va a dar fama. Hay gente que dice: yo no quiero que me dé fama, pero Dios siempre lo va a hacer, porque Dios quiere que conozcan el evangelio. Y si tú eres un predicador, eres una persona que habla de Dios, Dios siempre te va a hacer conocer delante de otras personas. Amén. Y para que seas un pueblo santo a Jehová, como Dios lo ha dicho. Así que yo creo hoy que cuando traigamos nuestra primicia, Dios la va a bendecir. Yo quiero que levantes tu mano y levanta tu sobre ahí donde estás, y vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a pedirle a Dios en esta hora, en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, vamos a levantar nuestra ofrenda o nuestra primicia y vamos a ponerla delante de Dios en esta hora, en el nombre de Jesús. Dice que ellos traían la primicia delante de Dios, pero yo, antes de que la traiga, yo quiero que usted sea el que la levante y oremos por esa primicia. Y yo le aseguro, yo creo en la palabra que predico y siempre he creído, y se lo digo porque lo he visto por muchos años. No es ayer que inicié. Dios me ha abierto puertas. Hubo un tiempo que daba mucho más, di el 20% por muchos años de mi salario, di el diezmo, pero un tiempo que me desafió Dios a dar el 20%, y habían tiempos que me desafiaba a dar todo. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Yo creo y sé que Dios prospera y Dios bendice y Dios te da gracia cuando tú decides darle a Dios. Así que levanta tu mano y presentemos delante de Dios esta primicia en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta hora por el privilegio que nos da, Señor, de estar aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por permitirnos creer, Señor. Levantamos, Señor, en el nombre de Jesús esta primicia, esta ofrenda, como Abel, Señor, que Abel vino delante de ti y trajo de lo primero, Señor, de su fruto. Trajo esa primicia, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos en esta hora. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú bendigas a cada persona, que bendigas a cada vida, que bendigas a cada hermano que está aquí en el nombre de Jesús. Señor, mira con qué esfuerzo viene alguno y lo trae, Señor. Tal vez alguien dice: es todo lo que tengo, pero confío, Señor. O alguien tal vez dice: Señor, pasé muchos años donde, Señor, en el nombre de Jesús han sido difíciles o han pasado tantas situaciones. Yo quiero que le pongas una petición a Dios por esa primicia ahora en el nombre de Jesús. Ponle un nombre, yo no sé, tu negocio, ponle un nombre, un hijo, una sanidad, un milagro.
pone un nombre, que lo que le estás pidiendo a Dios, en el nombre de Jesús, en esta hora, pónselo. Padre, en el nombre de Jesús, venimos pidiéndote, Señor, en el nombre de Jesús. Creemos, papá, en el nombre de Jesús, que tú traerás y bendecirás, Señor, en esta hora. Yo sé, Señor, que esta primicia es una semilla, que este año, Señor, tú vas a hacer cosas sobrenaturales. Tú vas a hacer cosas sobrenaturales, Señor, en el nombre de Jesús.